Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les va a encantar, un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulación a lo largo de los años. Hoy vamos a hablar de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y ese supuesto, ese rumor persistente, ese secreto prohibido que muchos creen que existe entre ellos. Sí, vamos a desentrañar la verdad detrás de esa química innegable que vimos en Medcezir, y explorar si hay algo más allá de la pantalla. Pero antes de que sigamos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita. Así estarán al tanto de todos mis vídeos sobre farándula turca, dramas, chismes jugosos y mucho más. Prometo que no se arrepentirán. Y a los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, romance y una química que traspasaba la pantalla en cada escena de Medcezir. Desde el momento en que Yaman y Mira se conocieron en la serie, el público quedó cautivado. No era solo la trama, eran ellos dos, la forma en que se miraban, la tensión palpable en el aire. Y claro, eso generó inmediatamente la pregunta, ¿habrá algo más entre estos dos? La verdad es que oficialmente nunca hubo confirmación de un romance entre Altay y Serine. Ambos siempre han mantenido una postura profesional, insistiendo en que su relación era estrictamente laboral, una amistad sólida que les permitió crear esa magia en la pantalla. Pero ¿realmente podemos creer todo lo que nos dicen? En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y a veces, las estrellas prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores eran constantes. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de una pista, de una señal que confirmara sus sospechas. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos cariñosos fuera de cámara, de escapadas juntos durante los descansos. Incluso se les relacionó con viajes y salidas nocturnas, aunque nunca hubo pruebas sólidas que lo confirmaran. La presión mediática era enorme. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la fotografía que valiera oro, la imagen que confirmara el romance. Pero Altay y Serine siempre fueron muy cautelosos, protegiendo su intimidad con uñas y dientes. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar aún más la especulación. Después de Medcezir, ambos continuaron con sus carreras por separado, cosechando éxitos y consolidándose como dos de los actores más importantes de Turquía. Altay protagonizó series como Insider y El Protector, demostrando su versatilidad y talento. Serine, por su parte, brilló en proyectos como Fi y Sameran, consolidándose como una de las actrices más cotizadas del país. Pero a pesar de sus carreras exitosas, la sombra de Medcezir siempre les persiguió. La gente seguía preguntando por su relación, recordando con nostalgia la química que compartían en la pantalla. Y inevitablemente la pregunta volvía a surgir, ¿alguna vez volverán a trabajar juntos? La respuesta hasta el momento es no. Ambos han expresado en varias ocasiones que les encantaría colaborar nuevamente, pero que están esperando el proyecto adecuado, el guión perfecto que les permita superar lo que lograron en Medcezir. Y aquí es donde entra la teoría del secreto prohibido. Algunos fans creen que la razón por la que no han vuelto a trabajar juntos es mucho más profunda que simplemente esperar el proyecto adecuado. Algunos sugieren que en realidad, sí hubo un romance entre ellos durante el rodaje de Medcezir, pero que terminó abruptamente, dejando heridas que aún no han sanado. Otros creen que si bien pudo haber existido una atracción mutua, nunca llegó a concretarse en una relación formal debido a la presión mediática y a sus compromisos profesionales. También hay quienes piensan que simplemente la química que vimos en la pantalla fue producto de su talento actoral y de una gran amistad. Que en realidad no hay ningún secreto prohibido, ninguna historia de amor oculta, sino simplemente dos profesionales que supieron crear magia en la pantalla. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de discernir. Solo Altay y Serine saben realmente lo que pasó entre ellos. Pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja en Medcezir. Crearon personajes inolvidables, escenas llenas de pasión y una química que quedó grabada en la memoria de millones de espectadores. Independientemente de si hubo o no un romance entre ellos,
Atay Ulusoy y Serini Sarkaya lograron lo que muchos actores sueñan: conectar con el público de una manera profunda y significativa. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la situación. Si nos ponemos en el lugar de ambos actores, podemos entender por qué podrían haber optado por mantener su vida privada al margen de los focos. La fama tiene un precio muy alto y la exposición constante puede ser agotadora y perjudicial para las relaciones personales. Imaginemos por un momento que efectivamente hubo una relación entre Atay y Serini durante el rodaje de Medcezir. La presión de los medios, la constante vigilancia de los paparazzi y las expectativas del público habrían sido abrumadoras. Además, ambos eran jóvenes y estaban construyendo sus carreras. Una relación pública en ese momento podría haber afectado su imagen y su futuro profesional. Por otro lado, también es posible que simplemente no quisieran que su relación se definiera por su trabajo. Quizás querían mantener su vida amorosa separada de su vida profesional, para poder tener un espacio propio, un lugar donde pudieran ser simplemente Atay y Serini, sin tener que preocuparse por las cámaras ni por las opiniones del público. Sea cual sea la verdad, lo importante es respetar su decisión. Si decidieron mantener su relación en secreto, o si simplemente no hubo una relación romántica entre ellos, es su derecho. Como fans podemos especular y fantasear, pero debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y vidas privadas. Y hablando de fans, creo que es importante destacar el papel que jugamos nosotros en esta historia. A veces como espectadores nos dejamos llevar por la emoción y la fantasía, y olvidamos que los actores son seres humanos. Es importante mantener la perspectiva y recordar que lo que vemos en la pantalla es una representación, no la realidad. Pero volvamos a la serie que lo inició todo, Medcezir. La adaptación turca del exitoso drama estadounidense de O.C. fue un verdadero fenómeno. No solo lanzó a la fama a Atay y Serini a nuevas alturas, sino que también redefinió el panorama de las series juveniles en Turquía. La historia, centrada en Yaman Koper, un joven problemático de los suburbios que es acogido por un abogado rico y se traslada al opulento mundo de Altınkoy, resonó profundamente con el público. Y claro, su romance con Mira Beylice, la chica rica y popular con sus propios demonios internos, fue el corazón palpitante de la serie. La química entre Atay y Serini no fue accidental. Fue el resultado de un arduo trabajo, una profunda comprensión de sus personajes y, posiblemente, algo más. Se ha hablado mucho de la preparación que ambos actores llevaron a cabo para sus roles. Pasaron tiempo juntos, analizando sus personajes, improvisando escenas y creando una conexión que trascendiera la pantalla. Se dice que Atay, conocido por su intensidad y dedicación, se sumergió por completo en el papel de Yaman, mientras que Serini aportó una vulnerabilidad y autenticidad a Mira que la hicieron increíblemente relatable. Y es precisamente esa autenticidad lo que sigue alimentando las especulaciones sobre un posible romance. Muchos fans señalan que la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, era demasiado real para ser simplemente actuación. Existen numerosos vídeos compilados por fans en las redes sociales que intentan demostrar esta teoría, analizando cada microexpresión, cada gesto sutil, cada mirada fugaz que pudiera indicar un romance. Pero por supuesto estos análisis son subjetivos y pueden ser fácilmente interpretados de diferentes maneras. También es importante recordar que los actores son maestros de la emoción y pueden crear la ilusión de intimidad incluso cuando no existe una conexión real. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, a pesar de la falta de pruebas concretas, sugiere que hay algo en la dinámica entre Atay y Serini que sigue cautivando al público. Además, la naturaleza reservada de ambos actores solo ha servido para alimentar aún más las especulaciones. A lo largo de los años, ambos han sido extremadamente cuidadosos con su vida privada, evitando hablar públicamente sobre sus relaciones y manteniendo un perfil bajo fuera de la pantalla. Esta actitud discreta ha llevado a muchos fans a creer que están ocultando algo, que hay una razón por la que no quieren revelar la verdad sobre su relación. Incluso después de que Medcezir terminara, la prensa turca continuó intentando descubrir la verdad sobre su relación. Se les ha preguntado directamente sobre el tema en numerosas entrevistas, pero ambos han mantenido consistentemente la misma respuesta: son amigos cercanos y colegas profesionales. Sin embargo, esta respuesta no ha sido suficiente para disipar los rumores, y la pregunta sigue siendo un tema recurrente en sus vidas. La presión mediática sin duda
debe haber sido un factor importante en su decisión de mantener su vida privada en privado. En Turquía, como en muchos otros países, la prensa del corazón puede ser implacable, y las celebridades a menudo se ven sometidas a una intensa vigilancia y escrutinio. Una relación pública entre Atay y Serini habría sido un festín para los tabloides, y ambos podrían haber preferido evitar esa atención no deseada. Además, como mencioné anteriormente, ambos estaban en el inicio de sus carreras cuando protagonizaron Medcezir. Una relación pública podría haber eclipsado su trabajo y haberlos definido como la pareja de Medcezir, en lugar de como actores individuales con talento propio. Por lo tanto, es comprensible que hayan optado por priorizar sus carreras y mantener su vida privada separada de su trabajo. En definitiva, el secreto prohibido entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya sigue siendo un misterio. Quizás nunca sepamos la verdad, o quizás algún día decidan compartir su historia con el mundo. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento y recordando con cariño su trabajo en Medcezir. La serie, más allá de la especulación romántica, sigue siendo un hito en la televisión turca y un testimonio del poder de una buena historia y actuaciones convincentes. Y ahora, para finalizar, recapitulemos brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el rumor persistente de un romance secreto entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya durante el rodaje de Medcezir. Hemos analizado las posibles razones por las que podrían haber optado por mantener su vida privada al margen de los focos. Y hemos reflexionado sobre el papel que jugamos los fans en esta historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estos temas y explorar los entresijos del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre Atay y Serini? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.